Bienvenidos a una nueva edición del Club de Lectura de Cuarto Mundo, el lugar donde integrantes de cuartomundo.cl nos juntamos semana a semana a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros. En esta ocasión, la lectura es la saga de Galactus, de la mano de Stan Lee y de Jack Kirby, publicada originalmente en los números 48 a 51 de Fantastic Four de Marvel Comics. O sea, básicamente es la primera vez que leemos un cómic de superhéroe propiamente tal, y de paso es un clásico del mundo del cómic en general. Esta semana tenemos, no casa llena, pero estamos a punto de si se nos une quien sugirió este cómic, que lo voy a mencionar al final. Así que esta semana estamos con Toripe, con Felipe Toro. Oye, pues se lo sugerí yo. Pero sin duda, Toripe. No, paso. Ya. No importa. Ese ha sido. Con Ancani Juan Pablo Fernández, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bustamante, Buenas noches. el Ale Alejandro Ayala, Muy buenas noches. que parece que se cayó el Ale otra vez. No, No, ahí sí, está. ahí apareció. Rodrigo Méndez, Hola, hola. Oscar Cayul con su pancito en la mano. Y quien les habla, Fantasma Rojo, Jorge Cifuentes. En teoría, JP Armstrong se nos debería unir, pero bueno, no hay mucha fe. No, hoy sí hay fe, por lo cual fantástico hay fe. ¿Quién fue? No, acá Qué gracioso. ¿Quién hizo la recomendación? Oscarín. Yo la hice, yo quería elegir High Society del Severus, pero todos dijeron que era demasiado largo, aunque incluso leer solo la mitad, que eran como 150 páginas. Así que tiré otras opciones y entre esas salió el primer año de Los Cuatro Fantásticos. Y también encontraron que era mucho. Y sugirieron, ahí ustedes, ahí sí quizás sugirieron ustedes esa parte, no sé quién fue. Y Sí. pero claro, la idea en realidad era un poquito elegirlo porque es un clásico, po. Es literalmente un clásico. Yo llegué a él hace poquito, partí leyendo lo de Hickman y como algunos números no entendía, me dijeron léete una parte de Millar y leí un poco de Millar, terminé lo de Hickman y quedé tan como con abstinencia de los Cuatro Fantásticos que me fui al tiro a leer el de Lee y Kirby y lo encontré muy entretenido. Pero no avancé mucho, así que esta fue la oportunidad perfecta para avanzar y creo que fue muy bueno haberlo leído. De paso me leí los 4 números previos para entender a los Inhumanos, que nunca lo había entendido, y creo que ahora lo he entendido un poco más. Así que eso. Excelente. Les voy a proponer que, como lo hicimos la semana pasada, primero hacer una ronda de impresiones iniciales de cada uno y después que empiece las conversaciones cruzadas para compartir opiniones, comentarios, pensamientos, etc. Por favor, Alejandro Ayala, cuéntanos tus opiniones sobre los Cuatro Fantásticos. Eh, yo no soy muy marvelista, no conozco tanto su mitología ni sus números, así que para mí fue algo nuevo. Creo que alguna vez intenté leer Los Cuatro Fantásticos de Lee y Kirby. Creo que llegué hasta como el 15, así. Si llegué al 15 estoy tirando el tejo pasado. Pero una vez entretenido revisar estos cómics tan de su época, pero a la vez tan actuales, que tanto dejaron, que tanto han dado de comer, literalmente, de donde se sigue sacando ideas. Obviamente todavía era un arte que faltaba mucho en refinación, millones de cosas, pero que está ahí, ¿no? Uno nota, uno percibe como cierta genialidad, y bueno, y por algo también han trascendido tanto. O sea, es una obra que parece ser una piedra muy importante en la cómic superhéroe. Así que entretenido hablar de este cómic. Sobre todo, insisto, como de mi punto de vista, que es mucho más de Zeta. Yo soy totalmente mucho más del área del frente. Así que está bueno, está entretenido. Muchas gracias. Felipe Toro, por favor, tus opiniones sobre la saga de Galactus.
en Los Cuatro Fantásticos. Hola, buenas noches a todos. Bueno, creo que yo fui el que dijo los números porque eran los que tenía en este librito que vino en la tercera. Bueno, esto yo me lo leí hace bastantes años porque, bueno, en un momento eran los únicos cómics que tenía de superhéroes, que vino en un coleccionable bastante bueno. Y siempre me fueron llamando la atención que, bueno, en todos traían la primera historia, la primera aparición del personaje, y luego iban a algunas historias como típicas, características, que copiaban en un librito así, claro, como alguna etapa famosa, qué sé yo. Y me parece, puede que me equivoque, que solamente en este es donde hay tanto de los autores originales como algo que caracterice al personaje. Por ejemplo, Batman, de Bob Kane y Bill Finger, hay solo, me parece que unas pocas páginas. De Superman, una página parece que hay de Sigel Schuster. Incluso en los X-Men está solo el número 1, son los mismos autores, y después ya pasamos al tiro a Claremont. No, bueno, de Spider-Man, de Ditko solo hay el primer número. Después ya tenemos Romita en estos tomos. Entonces, al tiro se notaba claro, que aquí que estos autores como que forjaron mucho. Bueno, igual depende de cómo seleccionaron los coleccionables. No, pero el tiro me llamó la atención en ese momento. Felipe, solo que te interrumpa. ¿Te refieres al libro que sacó la tercera del de Batman? Sí. ¿El clásico del cómic? Sí, sí. Hay una historia completa. Lo estoy revisando ahora. Que me llamó la atención. ¿Por qué ni Bill Finger? Sí. Sí, pero me refiero a que en este caso son 120 páginas de las 200. O sea, casi todo el libro es de Lee Kirby. Ya, te referí a eso, vale. Sí, no, pero entiendo. O sea, que se nota que ellos forjaron mucho de los personajes. Y claro, como dice Dale, tiene sus yayitas o sus temas de la época también, pero han envejecido súper bien. Se nota mucha genialidad y muchos conceptos que se siguen exprimiendo todavía, de buenas y malas formas también. Y aparte es súper tenido lectura, pese a de repente tener más diálogos de los ritmos actuales, qué sé yo, o sobre explicaciones, o esos ritmos de por fin aprendí la bondad y le ponen los puntos suspensivos y varias veces se repite las mismas frases, pero es súper simpático, está súper bien definido los personajes. Tal vez Susan en estos 4 números no tiene mucho brillo, pero tal vez más después sí. Pero en general, y claro, eso que agarramos la historia media de los inhumanos me llamó la atención, pero también entendí que en algún punto hay que cortar, porque esta historia siempre están agarrando para que sigas leyendo. De hecho, aquí no agarran un cliffhanger tan potente como los inhumanos, ¿no? Que el cliffhanger es como el equipo de fútbol de la universidad donde está Johnny, pero de todas maneras te están sembrando hartas semillas, como que siempre están pasando cosas y no hay un cierre de historia. Siempre está avanzando. Entonces, por ese sentido, claro, no. Oscar quiso leer más para atrás, pero uno podría haber seguido leyendo y leyendo para ver cuándo cerramos y te provocan ese efecto de querer saber más, y además que te puedes meter aquí mismo. Incluso, por ejemplo, el número final, el 51, se entiende por sí solo sin haber leído todo lo que pasó antes. Y una historia súper completa que ya por sí es una lectura que podríamos comentar sin la de Galactus y ya se acabó lo de Galactus. Entonces, no, harto que quiero escucharlo a ustedes también, sobre todo ahí de ahora JP que llegó, el fanático de los 4F. Eso mismo iba a dar el paso, que se nos unió en el intermedio Juan Pablo Armstrong, editor del sitio y un fan acérrimo de la primera familia Marvel. Así que, bienvenido Juan Pablo, por favor, darnos impresiones sobre la saga. Ahí, Sí, usa audífono. JP. Ya, pero a lo mejor JP vamos a tener que un poquito de que se... No lo puedo moderar. Tampoco puedo. Yo puedo, ahí lo muteé. Exacto, así nomás. Ese fue el aporte de Juan Pablo Armstrong. Joaquín Bustamante, por favor, cuéntanos sobre los Cuatro Fantásticos. Mi impresión es, ya está bueno, ya que no nos diéramos el gusto de leer un cómic así, un cómic de esta calaña. ¿Qué podéis decir del rey de los cómics?
complicado. O sea, está toda el storytelling de Kirby en estas páginas. Y igual me acordé cuando estaba leyendo, me acordé, si mal no me equivoco, hace casi un mes, el 24 o 25, murió el colorista de esta historia, Joe Sinot. Sí, Sinot murió hace un mes más o menos. Así que creo que igual podría ser un buen momento para rendirle un tributo, entre comillas, El al entintador. último que le quedaba. ¿Ah? El entintador de. El entintador, perdón, el entintador. Eso, o sea, es complicado porque tenía a Kirby enfrente y es como intimidante, pero sabéis que a la vez igual es motivante. Yo hice un ejercicio mientras leía la historia que empecé a avanzar solo viendo los dibujos. No leí los textos, que a la larga, en momentos igual había harto de texto, ¿cachai? Solamente las imágenes para ver si podía después, si podía entender a qué se refería cada acción, cada movimiento. Y está ahí, ¿cachai? O sea, está ese detalle, ¿cachai? Está la forma de que sin el texto igual podía entender a qué se refiere o los gestos o a dónde va la historia. Hay una escena que me acordé caleta de Tierra X, Earth X, que es la página que tú justamente mostrabas, Toribio, cuando me decías que tuviste el Galactus verde y que no cacháis que era una G, la anterior, que fue como cerrar una temática cósmica que me encantó caleta. Me trajo muy buenos recuerdos y muy buenos sentimientos esta historia. Así que bien hecho, Cayul. Eso de momento. ¿Me escucharon? O yo hablando en silencio y nadie me dijo nada. Te escuchamos perfecto. Ponemos perfecto. silencio para no interrumpir. Es que Fantasma está con mute, el animador, por eso. Ahora sí. Estaba también arreglando. Ahora, por favor, Juan Pablo Monstronk. Ahora sí, tu aporte. ¿Probando? ¿Ahora sí o no? Sí, ahí sí. Sí. Ahora sí. Excelente. Hola a todos. Gracias por la bienvenida de delante. Y pucha, no sé por dónde abordar el tema al principio. Llegué cuando estaba hablando Toribio en medio. Estamos en ronda Bueno, de. qué decir, es muy discusión entretenida esta inicial. historia. Y claro, venía. Cuando uno agarra el número 48, claro, ya está ahí terminando la historia anterior, que es de los inhumanos, ya se lleva varios números antes que se va desarrollando. Cuando aparece Medusa por primera vez como parte de los Frightful Four, después la revelación de los inhumanos. Entonces, Jack Kirby y Stan Lee llevaban una racha de número a número, estar, no sé, punteando con la historia súper bien, a tope, en un ritmo vertiginoso. Y de pronto, claro, terminan un arco más o menos importante de varios números con los inhumanos y se mandan esta weá de la nada. Es como una curva que no se esperaban, yo creo, en ese tiempo. Pero estaban a tope la dupla. Y se nota mucho porque marcó mucho en la época de esta historia. Tiene muchos elementos que se han venido exprimiendo por décadas. Plantea de forma súper clara como el aspecto cómico que siempre ha caracterizado a los Cuatro Fantásticos. Como que llega a la cúspide de la imaginación en ese sentido. Que ya a qué más se pueden enfrentar a Dios, básicamente. Que es como se rumorea muchas veces que dicen que esa era la premisa. Y la forma en que lo abordan me gusta harto porque a pesar de que Galactus es como súper imponente y todo, siempre lo vemos desde la perspectiva de los Cuatro Fantásticos y las otras personas que están involucradas, por ejemplo Alicia Masters, que su breve interacción con Silver Surfer es súper importante en la historia, o por ejemplo la intervención de la Antorcha Humana para ir a buscar el artefacto después de haber estado sufriendo por la pérdida de Crystal de la historia anterior, etcétera. Es bien entretenido y tiene muchos elementos moviéndose constantemente que no te dan ningún respiro, y eso encuentro súper entretenido. Y después como que
cuando termina la tormenta, viene la calma y toda esa parte como mucho más humana para contrastar completamente lo que se hizo en los números anteriores con la historia de Ben Grimm. Esos 4 números por algo marcaron tanto, no solo a los Cuatro Fantásticos, que definieron harto a ellos como personajes, sino que también han tenido harta influencia en todo lo que es como el estilo Marvel en general. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, al otro Juan Pablo, porque Ancani JP del Norte. Por favor, danos tus impresiones sobre los Cuatro Fantásticos. Oye, ustedes no me ven, pero yo estoy sumamente sonriente en estos momentos por haber leído esta cuestión. Porque, como yo, igual, al igual que Lale, como que yo soy más de DC, ¿cachai? Pero siento un enorme respeto y admiración por Jack Kirby. Traidores. Porque básicamente, puta, la web se llama El Cuarto Mundo por algo. Porque en una conversación que tuvimos, como que Jack Kirby se manifestó y dijo: Yo soy el rey, ¿cachai? Y este cómic prueba que él es el rey, pues, que no es el hombre, él es el rey de los cómics. Y puta, y todo el artificio que tiene la, la historia en sí misma, cómo está relatada, las viñetas que ocupa. Yo creo que hay una. Porque pues, más adelante yo creo que lo vamos a hablar más a profundidad. Que hay como un pensamiento en general de que Jack Kirby era el creador de los Cuatro Fantásticos en solitario. Que él es su concepto, son todas sus ¿cómo se llama? Sus inquietudes que después se las fue repitiendo en el tiempo, porque Jack Kirby siempre repite las cosas, pero y es que Stan Lee era el que sabía vender todo esto, ¿cachai? Y que es cierto que esa famosa frase de que le dicen que por teléfono Stan Lee le dice: ya necesito un cómic y de los Cuatro Fantásticos donde se enfrenten a Dios, y Jack Kirby le entregó las 20 y tantas páginas de una al otro, no al otro día, pero en un determinado tiempo. Y puta que se nota en este cómic que Jack Kirby era el que lleva la batuta, porque el viejo yo no sé cómo expresarlo en palabras así típicas, no, sin tener el cómic a la vista, porque lamentablemente somos audio nomás. Pero puta, el compromiso de Kirby con sus propios técnicas, ¿cachai? El tipo, por ejemplo, rara vez renuncia a los 6 paneles. Por año Jack Kirby ocupa esa web, los 6 paneles de viñetas, de 6 viñetas de igual tamaño, y el viejo le saca provecho al máximo, loco, pero al máximo. Llega a ser como te quedáis pegado viendo los dibujos, y es puta, y todo, ¿cachai? Este cómic tiene hasta ¿cómo se llama? Las famosas collages que el viejo estaba tan inquieto por meter, las metía, ¿cachai? El cómic tiene todo lo que representa por autonomía un cómic de superhéroes norteamericano de aventura. Es imposible que... A mí yo también tuve como la idea de que, ¿sabéis qué? Igual podría empezar a leer un poco más atrás. Pero dije, no, porque cuando niño yo recuerdo que pescaba números de distintos cómics y ya la trama iba a la mitad ya, y no me importaba. No me importaba que la wea llegara, porque era tan entretenido lo que estás leyendo actualmente, que como que dejaba pasar y yo armaba mi propia trama atrás, y después iba conociendo personajes, y esta cuestión es increíble. En 4 números la cantidad de cuestiones que mete, puta, la Tierra se iba a destruir, pues, en 4 números, es como una guatana así, que ahora no lo da tan por sentado. Entonces este cómic de los Cuatro Fantásticos junto con los X-Men son como los dos cómics que a mí de Marvel que siempre como que les tengo el ojo y el cariño, porque siempre son como bien así definitorios a mi gusto respecto al cómic norteamericano. Y puta, yo estoy alegre, eso es lo único que puedo decir. Estoy alegre por haber leído estos 4 numerazos que son los Cuatro Fantásticos. Muchas gracias, Juan Pablo. Rodrigo Méndez, por favor, tus impresiones iniciales sobre los Cuatro Fantásticos de Jack Kirby y Stan Lee. Bueno, yo ya hace un tiempo había leído
por una estos cómics, por el tema de la colección como la misma que tiene Toribio, pero hace años, entonces tampoco me acordaba mucho. Y justo hace como unos 2-3 meses atrás, había empezado a leer Los Cuatro Fantásticos, pero desde el número 1 de Stan Lee con Jack Kirby. Como empecé a leer varios número 1, así, igual de los X-Men, qué sé yo. Y, pucha, no sé, ¿hasta qué capítulo llegué? Hasta como el 7, 8. Y que siempre me sorprendió en general cómo logran contar tanta historia en tan poco número. Así como en un capítulo pasan muchas cosas. Y en ese sentido, leer esta como saga de Galactus se siente un poco distinto porque, claro, siendo que todo lo otro, de repente en un capítulo conocían a los Skrulls, se infiltraban, peleaban contra ellos y todo. Ver como este capítulo, o sea, esta historia, que si uno la ve en realidad, como que la parte de Galactus son ¿cuántos? ¿2 capítulos? ¿3? Porque en el fondo parte como después de la mitad del 49 y después termina como antes de la mitad del 50, ¿no? Cosa así. Son como 2 capítulos, en realidad. Pero la forma en que está contada la historia es súper interesante y súper entretenida. Y es como, a uno le da la sensación de que nunca paran de pasar cosas, pues como este dicho, así como de la sartén para caer al horno. Como que están saliendo desde ¿cómo se llama? Desde un peligro así como que así todos van a morir hasta una cosa que todo el mundo se va a destrozar. Y eso me encontré entretenido, así como siempre, como la alta apuesta, así como que hay en toda la aventura. Me gustó harto, es como el tono bien de como ciencia ficción dura que tiene la saga Galactus, así como en términos de diseño, eso me gusta harto. Por ejemplo, hay una parte, como en el capítulo 49 creo que es, que hay una escena que es como collage, una cosa así, no sé cómo escribirlo. Como con imágenes como que fueran así como que si fueran fotos Los ¿Qué collages. es un collage? de un diseño así como... Sí, y he visto otras veces eso en Los Cuatro Fantásticos de Kirby y encuentro que en general siempre lo hace muy bien. Como que te da, claro, es como que te choca un poco y es como, claro, esta es una tecnología que en verdad es de otro mundo. Hasta se siente de otro mundo porque estás viendo dibujos normales de repente y te pillé con una cuestión así, que es una estructura así extraña. Eso Kirby lo logra hacer muy bien, como el tema de los... No sé si él daba las pistas o no para los colores, si él hacía su... No creo que él hiciera sus propios colores, ¿o sí? No. No. Pero en el sentido como lo psicodélico de los diseños y todo, es algo que uno no está acostumbrado a ver. Po. Y lo encuentro súper entretenido. Como dicen ustedes, como una aventura... Algo que de repente creo que no me gusta tanto, que de repente siento que hay tema de la época, como un exceso de diálogo, así como un exceso de texto en las páginas, que siento que a veces más lo que entorpece el ver las viñetas que el ayudar. Pero dentro de todo me gustó, me entretiene leer los Cuatro Fantásticos de este par. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora me toca a mí. Yo tengo cómic de Jack Kirby, pero yo también soy más de Seita, no leo tanto Marvel. Así como mi acercamiento directo con Jack Kirby es leyendo El Cuarto Mundo. Y leyendo ahora, así como Los Cuatro Fantásticos, la saga de Galactus, ahí me doy cuenta del el tremendo dibujante que es Jack Kirby. Así como, ya tenía respeto por el hombre, haber visto así como, porque no había leído los Cuatro Fantásticos originales. Haber ido así directo a la fuente fue una sorpresa súper agradable. El cómic es súper dinámico, es enorme en todo sentido. Como lo decía así como Rodrigo, tiene una faceta de ciencia ficción como súper interesante. El tema de que en varias partes del cómic, cuando tratan de mostrar ya cuál es como de dónde viene Galactus y van al lugar, no sé, la nave o el planeta artificial en el que él reside son figuras imposibles. Y con eso ya te transmiten al tiro lo alienígena que en realidad es Galactus.
Y por lo menos el concepto como está tratado ahí me gusta harto. Y algo que también en Adrián esta pasada, también, así como mencionó mucho, también me gusta mucho la introducción del Silver Surfer. Algo como una persona inevitable. Es básicamente como si fuera el Terminator en una tabla de surf diciendo ya, voy a cumplir esta misión y no me va a parar nadie. Y bueno, y también me quedo con un pensamiento que dio Uncanny. Yo, como les decía, yo no había leído Los Cuatro Fantásticos, pero en realidad me importó bien poco el no agarrarlo como desde más atrás. Es uno como de los pocos cómics que me hizo sentir como cabro chico, agarrando una cuestión que va a la mitad y que da lo mismo, sigamos nomás, porque está muy bueno. Lo disfruté harto, me gustó harto. Y al nivel de los diálogos, así como, claro, es como al ser un cómic antiguo, está como bien cargadito con harto texto, pero tampoco se me hizo tan pesado, y especialmente y ahí puedo entender también por qué tanta gente le tiene cariño a la cosa, a Ben Grimm. Me gustó mucho la forma en que como que el personaje se expresa y cómo actúa, y también como Jack Kirby como refleja en su comportamiento a nivel físico. Y me trajo harto a la mente lo que hablamos hace un par de semanas atrás cuando comentamos Concrete, que es como, hay un nexo obvio, pero bien interesante ver cómo, dónde está la inspiración. Lo encontré bien entretenido en ese aspecto. Ya, ahí con eso terminó mi idea. Chiquillos, por favor, etapa de conversación cruzada. Ya, yo quiero partir. Eh, La caracola. la cosa es entretenida porque Stan Lee lo escribe muy divertido. O sea, yo creo que una de las cosas que más me gustaban de los diálogos era como La chispeza. la chispeza de la cosa. Por ejemplo, cuando decía, oye, este loco hace parecer al Red Richard como si fuera un niño de kinder o algo así. O cuando empieza a sufrir y empieza a decir, oye, este compadre parece como un atleta, en cambio yo soy feo acá. Todos esos diálogos eran muy simpáticos. Incluso después, en el último número que leímos, aparecía como mucha gente dándole cariño y afecto a Ben Grimm, y Ben, no, chao, no soy yo. Toda la cosa. Y yo creo que efectivamente sí, estamos ensalzando igual harto la figura de Jack Kirby por todo el tiempo que estuvo silenciada, que estuvo perdida. Pero Stan Lee escribe divertido. Y se nota porque si uno lee Spider-Man antiguo también pasa lo mismo. ¿Sí? Y también por lo que comentaba Toribio, esta cosa como que estén pasando siempre cosas, es muy, muy motivante de cambio la lectura. El número que viene después venía Black Panther, así me dije, oye, quiero seguir leyendo, así como dice la primera aparición de Black Panther, que sonaba súper entrete, Dios mío. Entonces, hay harto eso, me gusta mucho eso, los diálogos también de cómo se contrapone es bien interesante lo que hace de poner los Cuatro Fantásticos como casi como atrapados, básicamente. Porque es una pelea de alta gama, pues. Ellos están abajo mirando lo que pasa y los grandes están ahí viendo cómo se soluciona. Entonces, eso me gustó mucho. Y por supuesto, el lenguaje de los otros compadres de Galactus y del Observador, no sé cómo se llama, el Watcher, ¿no? El vigilante. El Vigilante. Watu. Y el Silver Surfer es claramente rimbombante, es claramente dramático, como si fuera no sé, una tragedia griega. Y pucha, esta es la parte como. Yo creo que mi primer acercamiento a estos personajes fue con Giffen y Matisse en la Liga de la Justicia. En la Liga de la Justicia hicieron un personaje que es como un Silver Surfer, pero como dorado, básicamente. Y el loco habla solo todo el rato y es siempre como con una gran exageración. Y lo que no conocen muchos es que también tiene un Silver Surfer, un compadre que viene como avisando de que viene un ser más grande que va de planeta en planeta, transformándolos a ser más estéticamente más bellos. Y creo que se llama como el decorador o algo así. Y hay
Traten de buscarlo, se llama, está en Justice League Quarterly, el número 2. Es una historia como grande, como de 40 páginas, solo dedicada a la llegada de este decorador de mundos. También es gigante y es impactante. Así que lo recomiendo. Eso. En el aporte de Oye, Stan Lee ahí quería meter un poco polémico. Por supuesto. perfecto. Oye, yo tengo un tema muy menor, quisquilloso, pero para que no se me olvide después. Que siempre lo pensé cuando lo leí por primera vez, que cuando la cosa le pega a Estela Platea, que como que nunca supe que querían transmitir exactamente Lee y Kirby en esa parte, porque como que le pega y se cae así como inconsciente, y como que el señor fantástico alarga los brazos y el otro agarra las llamas para ir a buscarlo para que no se pegue abajo, y el vigilante le dice, no, si era lo que quería, sí, era la forma más fácil de irse, como dejarse caer. Pero como que después Y está después muy cuenta consciente y se mete como que cae a la claraboya de Alicia, y como que no sé muy bien qué pasó al final. Lo vieron los otros, estiran los brazos y después dijeron, no, ya, filo, que se caiga. No sé, como que yo creo que ahí como que les quedó una idea, como que no bien a lo mejor desarrollado. en el número siguiente decían, oye, ¿por qué no mejor que caiga acá para desarrollar a Alicia, meterla en la historia? Y a lo mejor se arrepintieron de que se había ido por voluntad propia y dijeron, no sé, pero como que me quedó un nitpicking, una cuestión quisquillosa nomás, muy menor, pero que no sé qué opinan de esa parte. Como que no calza. Es Yo creo que eso tiene que ver También encontré súper con, rara esa parte. yo creo que tiene que ver con el famoso y archiconocido método Marvel de escribir historias, po. Justamente. Y muchas veces pasaba eso. Ahora, en un libro de entrevista donde Eisner entrevista a Kirby, Kirby asegura que él al lado le anotaba que tenía que estar escrito en los globos de texto a Stan Lee, y que Stan Lee solo se limitaba a tipografiar, o sea, Stan Lee en verdad no hacía nada. Y o sea, que se tenían malas, así que uno habla, pero yo le creo más a Kirby. De todas maneras, Igual. yo está tan grande, yo creo, porque sus inquietudes eran muy grandes. Él apuntaba muy alto. Hay que entender el tema del collage. Esa página de collage que varias la mencionaron, hay que entender que fue como en los años 50. Hay una obra de arte que se llama, no recuerdo textualmente cómo se llama, pero debe ser así como, ¿qué hace las casas tan diferentes? Algo así, que es un collage de 1956, recuerdo que es de un artista que se llama Hamilton, y que es como el primer collage y que es el inicio del pop art en el arte. Y eso es alto arte. O sea, estamos hablando no estamos hablando de comiquitas, ¿cachai? Entonces que este viejo esté intentando hacer eso en los cómics que eran para niños chicos, te dan cuenta que su inquietud era muy alta. O por ejemplo esa máquina que tenían en el último número, que es como sacar un cuadro de Kandinsky, así como abstracto, te está hablando de las ambiciones que tenía, las inquietudes que tenía Kirby. Y por eso es tan grande. Ese truco es bueno. Porque hoy en día, claro, los dibujantes se basan en Kirby, pero Kirby buscaba fuera del cómic, ¿cachai? Estaba viendo en otras partes de donde sacar inspiración. Y estamos hablando de una época donde imprimir era muy difícil, o sea, no se podía imprimir con los colores que se imprimen hoy en día. Eso también tiene que ver por qué los colores están psicodélicos, ¿cachai? Porque tienen que ver con que la impresión era más barata, eran menos colores, por eso tienen que ser con más contraste, porque si no la cosa no funcionaba. Y aún así este viejo te la arreglaba para sacarte ese hermoso cuadro cuando ustedes también mencionaban cuando pues se me olvidó el nombre, Silver, se me olvidó, Silver Estela Surfer. Plateada, claro, Te la plateada. ahora sí lo conocí yo, está como muestra dónde viene y tiene como atrás como como el espacio sideral, como con una estrella, que es una cuestión hermosa, y te das cuenta que con tan pocos colores él lograba, o sea, él no ponía los colores, pero él sí hacía los conceptos. De hecho, Kirby tiene unos cuadros, no sé si los pueden buscar, cuadros que pintaba al óleo que son maravillosos, que son increíbles. O sea, Kirby era un dibujante de arte, pero absoluto, ¿cachai? Y esa grandeza se permea en esta historias tan alocadas, pero siempre que vuelven como a lo cósmico.
y permean hasta el día de hoy, po, porque lo que cuando la vemos notamos que hay algo diferente. O sea, que la imagen del collage que dice como que estoy donde los caminos se intercruzan, no me acuerdo muy bien cómo es impactante, po. O sea, tú esa hoja tú vas a recordar siempre. Es porque hay algo nuevo. Este viejo era revolucionario en las cosas que hacía. Incluso cuando él no se creía así, porque Kirby siempre dijo que para él los cómics eran una forma de trabajo, o sea, ellos les pagaban por página. Una página era igual qué sé yo, a un refrigerador, a la tele, ¿cachai? Cuando la esposa quería que comprara algo nuevo, luego hacía más cómics, ¿cachai? Eso para ellos era la historieta, ¿cachai? No era un trabajo artístico, ellos no se consideraban de hecho artistas. Hasta muy después, una idea que empezó a surgir como en los 80, ¿cachai? Como que Willie Eisner después fue como el motivador como en Estados Unidos al menos, de convencer al medio que ellos eran artistas, pero en esos años, en el 66, que es donde está esta historia que estamos leyendo, artista, ¿cachai? Pero está en la cabeza, po, ¿cachai? Está ahí sus inquietudes y yo creo que no tenemos, que ante eso uno lo mira y al menos yo lo admiro mucho y además lo agradezco mucho porque los Cuatro Fantásticos, que nacen en el 61, es también el inicio de lo que de hecho, en cuanto a cómics de superhéroes. Porque hasta antes, claro, todos sabemos que Superman se inventó en el tal año, qué sé yo, pero cuando uno hace una lista, busca ya cuáles son los mejores cómics, en verdad hasta antes del 61, ningún cómic superhéroe que pase como la rueda de gran obra recordada, porque no eran recordadas, eran cualquier cosa. Ahora, muchas veces se lee como para investigar, pero no son obras. Pero desde los Cuatro Fantásticos del 61 para adelante, y eso tiene que ver con Kirby, y por eso es el rey. Un alcance, lo que sale es un complemento en realidad. Eso de que Jack Kirby no se considera artista es verdad, pero él siempre tuvo un tema con la integridad de su trabajo. Por ejemplo, hay una frase que habría que googlearlo, creo que fue específicamente sobre John Byrne, sobre y qué opinaba de su trabajo al estilo Kirby. Y su respuesta fue que si él estuviera haciendo un trabajo al estilo Kirby, estaría haciéndolo a la manera propia y no imitándolo a él. Ese ya que Sí, pues. De hecho, Ben Green es muy porque, perdón, es que no te termino. Cuando digo no se consideraba artista cuando hacía cómics, porque él se hacía cuadros y no ofendía. Y ahí él sí se consideraba que eso era el arte. Pero una cosa es que Jack Kirby él viene del Bronx. Entonces siempre ha dicho que que los cómics salvaron la vida, porque el loco era un peleador, era un. Ben Green, yo creo que tiene tanto cariño y se siente con tanto cariño porque yo creo que él un poco se reflejaba en él. Po. La gente, todos miraba a la Paulinho Stan Lee y él era como, en verdad era el que de la familia. Eh, y yo creo que por eso, pasando, como saltando a lo que dijo delante Oscar, creo que sobre Concrete, que también lo revisamos, pues yo también creo que Paul Chadwick, claro, como es una persona mucho más tranquila, y cuando hace Concrete, lo hace también haciendo el método Kirby, pues, o sea, hace un Concrete como él, como más filósofo, más tranquilo. Pero yo creo que Ben Green es como un poco, es como, te refleja un poco la personalidad de Kirby. Como mal alterado, a lo mejor no fue un genio de los negocios, pero al final era el más bacán de la familia que estaba ahí. puta, complementando eso, esa idea de que Ben Green es Jack Kirby es completamente cierta, pues, weón, sí. O sea, es cosa de ver sus creaciones posteriores, pues, weón, o las mismas, puta. Yo creo que Jack Kirby se vio en algún momento pensando, ¿sabéis que yo tengo problemas de ira? Así derechamente. Porque esa historia que cuenta Lale de que él nació en el Bronx, sí, pues, esa weá es verdad. De hecho, creo que el loco tenía una pandilla y se peleaba con otra pandilla de irlandeses, ¿cachai? Porque tenía su pandilla de judíos y él se agarraba a combos con los niños irlandeses, ¿cachai? Por puras tonteras, seguramente, de cabros chicos, pues. Y después se nota que hay un problema de ira con Jack Kirby porque, puta, la cosa tiene problemas de ira. Hulk, Orión, puta, siempre hay un personaje que como que la ira como que lo consume y lo lleva a hacer otras cosas, ¿cachai? Entonces, y por eso yo rescato Ahora también. hace poco salió como un cómic biográfico, creo, de Kirby. Sí, no lo he podido revisar todavía. Ah, sí,
a lo que iba es que Creo que sale muy poquito. sí, a lo que iba es que yo digo que este cómic representa las inquietudes de Kirby, porque Kirby igual era puta, el viejo trabajó toda su vida en esta cuestión, pues. Es una de las grandes, ¿cómo se llama? Puta, suertes que tuvo es que este viejo ni siquiera fue a la universidad, no fue nada, este weón salió del colegio a dibujar, ¿cachai? Entonces estuvo constantemente trabajando en la historieta y puta, por eso reciclaba tantas ideas. Pues, si puta, los Cuatro Fantásticos se rastrean hacia atrás, son los Challengers of Unknown. Uno ve el Guardián Dorado de DC y puta, este es Capitán América. Y ese constante como reciclaje de ideas te va como mostrando las inquietudes del viejo. Por ejemplo, en este cómic el viejo tira unas páginas donde qué pasaría si Galactus gana. Y Galactus se ve que está consumiendo los océanos, ¿cachai? Se ve que está absorbiendo toda la vida. Y esa idea de que los océanos esa idea como ecológica, entre comillas, puta, también la ponen OMAC, el cómic de DC, donde también hay unos buenos que se tienen que se están robando los océanos, ¿cachai? Y si tú lo veis en el Cuarto Mundo también, porque puta, Apocalypse es una ciudad, o sea, es un planeta completamente industrializado, ¿cachai? Donde ya la ecología no existe. Y está el otro lado que es Génesis, que es completamente lo opuesto, donde está lleno de arbolitos, ¿cachai? Y es completamente respetuoso de la naturaleza. Entonces, puta, que como decía el Ale, este tipo de autor, apunta alto, pues, no se queda con cómo se llama, con la idea de que los personajes tienen que estar en un conflicto y al final resolverse. No, mete cuestiones entre medio, mete cuestiones de ciencia. Me acordé del capítulo que sigue como esa misma temática al principio, de los Cuatro Fantásticos. Que es el primer capítulo donde introduce Namor como dentro de los Cuatro Fantásticos. Porque el personaje ya existía. Jason Mjolnir era como un personaje viejo. Sí. Igual que la Torcha Humana. Pero lo reintroducen los Cuatro Fantásticos. Y dan a entender. La otra Torcha Humana. Es como en el capítulo como 4. Sí, bueno, no es. Pero, por ejemplo, en el capítulo como 5 de los Cuatro Fantásticos, muestran que Namor, claro, como que estaba así como que no sabía que él era Namor, estaba así como viviendo entre humanos. Entender como que porque bueno había aparecido en los cómics. Como que bueno, tenía amnesia. Entonces después lo curan de su amnesia, y bueno se va a su reino, va a buscar así como su Atlante, y lo matan armas atómicas con el mar. Los weón justo le cayeron a su reino y cagó, pues, y por eso weón está tan enojado y quiere destruir la humanidad al principio. Porque el weón, las pruebas atómicas, ¿cachai? Cagaron su tierra. Es como un tema, como decir tú, como ecológico y igual de la guerra. Sí, pues Jack Kirby fue a la guerra, pues. Fue a pelear. Sí, po. No fue como Stan Lee, que Stan Lee fue a manejar una radio. Sí, pues por lo que yo he leído que Stan Lee, o sea, puta, sí, a Stan Lee como que también le tocó servir, ¿cachai? Y él quiso como pega de radio y esas cosas. Pero a Jack Kirby lo mandaron al frente, pues, bueno. Sí, creo que tiene una historia donde casi le amputan las piernas porque estaba congelado. Sí. Sí, esa historia, yo leí esa historia. Kirby fue desplegado en Normandía, pues, ¿cachai? Entonces cuando cachí, y como sus superiores cacharon que el loco era dibujante, el ejército le dijo, ¿sabes qué más? Tú vas a internarte en los territorios desconocidos y necesitamos que los dibujís en mapas, ¿cachai? Y aparte de hacer esa pega, participó en la liberación de un campo de concentración. Y al llegar a Londres, las temperaturas eran tan bajas que el weón estuvo a punto de perder una pierna. Y ahí es donde fue, creo que en ese punto fue el que le dieron de baja. Y ahí se recuperó y regresó a Estados Unidos como en el 40 y algo, me acuerdo. Creo que fue en el 45, no me acuerdo, lo leí hace poco esa historia. No, sí, la historia del viejo es muy entretenida, ¿no? Es un personaje en sí mismo. Sí, por eso se nota que... Por eso yo siempre afirmo que la Cosa, Orión y todos esos personajes, Thorpin, todos esos personajes cascarrabias son el pum. Tiene una personalidad tan fuerte que al viejo se
se le escapa y se le mete en sus creaciones. De hecho, otra historia que leí con respecto a Jack Kirby y su reclutamiento es que el loco tuvo que dejar material listo para un año para poder entrar al ejército. El loco hizo pega de un año para entrar al ejército, pues, weón. Y lo hizo. Y lo hizo. Es que considerando el Kirby es nivel de un grande, producción que hacía Kirby, no me extraña que haya podido. Si el tipo dibujaba una cantidad y que uno no se explica, que tenía 4 brazos, no hay otra razón, weón. Igual que otra historia que leí es que una vez, después de que dibujó la portada de Capitán América, ese pegándole a Hitler, se le acercaron dos nazis y les querían pegar. Y el weón, en vez de tirarse así como, no, pero calmado, se tiró a choro y se arremangó las mangas, po, weón. Y los dos nazis se fueron corriendo, se escaparon. Los espantó con esa weá. Si el loco era choro, si el loco era choro. Si tiene harta historia ese weón. Y él una vez dijo Kirby que él no tiene ningún talento aparte de dibujar. O sea, el loco no hicimos ver el dibujo, él lo hizo muerto peleando en una pelea. ¿Cachai? Si el loco no iba al colegio. Y peleaba. La trama de Extremity, ¿viste? La trama de... A ver, en todo caso, Claro, si no hubiera sido esto, mata todo. en todo caso, esa weá que dice Lale de que el viejo se consideraba que solamente sabía dibujar es verdad, pues. Me parece que hay una historia cuando este weón se va a trabajar a DC y no que este weón vivía en Nueva York y se cambió al otro lado de Estados Unidos, pues, a Los Ángeles por ahí, ¿cachai? Una porque creo que la hija es asmática, no me acuerdo si era la hija o la esposa. Y entonces el clima le hacía bien porque los inviernos de Nueva York son históricos por la cantidad de vagabundos que se mueren en esa web. Entonces el loco se cambió, pues, y tenía que entregar y como DC tenía oficina allá, tenía que entregar las páginas en la oficina. Y el viejo dicen que conducía como las web. No sabía ni conducir. No sabía manejar. No sabía manejar. Te dio un asistente, no me acuerdo el nombre del caballero, un loco más joven que él, pero que era su asistente y lo acompañó y que prácticamente era como su otro hijo. Y el viejo se iban los dos juntos en auto y decía que el viejo se ponía a hablar de las historias que iban a hacer y empezaba a mover los brazos y güey, el auto se le descontrolaba, güey. Que no estaba acostumbrado a manejar, pues. Su vida era una silla con una mesa y encorvarse a dibujar, ¿no? Y la pipa. Y la pipa. Estaba No pensando, sabía manejar, weón. Varias veces se le fue el auto para afuera, weón. Es chistoso pensar esa weón. Es que yo creo que tiene que ver con la excentricidad de ser seco en lo que sí, pues, weón. O sea, no tení. Es como, no sé, pues, yo me acuerdo el capítulo de Sherlock, es el Sherlock de BBC, que el loco decía que no sabía que, no sé, pues el sistema solar era. El orden de los planetas. Claro, el orden del planeta, no se lo sabía porque para él era información inútil. ¿Cachai? Que él tiene la cabeza para guardar otras cosas. Yo creo que va por ese lado. O sea, el loco tenía tanta cabeza para hacer los dibujos más bacanes del universo universal. Que obviamente hay habilidades blandas que no tenéis que tener porque para él no eran importantes. Entre ellas manejar. Porque, ¿sabes qué me da la impresión? Que este viejo era como un hombre fuera de su tiempo, ¿cachai? Era como un renacentista. El viejo estaba empeñado en que su trabajo y su arte, por así decirlo, lo hiciera bien. Entonces se le dio una pila de revistas, ¿cachai? Weas científicas, y las trataba de incluir en sus cómics. Por eso también el bueno es tan adelantado en algunas cosas, pues. El bueno habla de colonización en los 60, pues, en los 70, y el bueno no tenía ni idea que chucha era el genoma humano, pero el bueno la metía porque lo leyó en una revista, ¿cachai? De la radiación, la mutación, todas esas cosas. Entonces el viejo siempre estaba buscando cosas para darle un plus a lo que él hacía, porque él también consideraba que era su pega, ¿cachai? Y como él era responsable de su pega, tenía que hacerla bien, pues. Y lo otro que me llama la atención, que siempre me llama la atención de este viejo, que era muy respetuoso del medio en sí, en el sentido de que, por ejemplo, cuando se cambió a DC le ofrecieron de todo, porque era Jack Kirby, el weón que había prácticamente él solo con Stan Lee les habían quitado el podio de la mejor editorial más vendida,
Y por tenerlo ahí era como chucha, es que era una buena contratación, una contratación de peso. Y el viejo le ofrecieron todo, ¿cachai? Y el viejo lo único que pidió... porque le habían ofrecido Jimmy Olsen para que partiera. Y el viejo dijo que no, que él no quería ser Jimmy Olsen porque había gente que trabajaba ahí y si él se iba a meter se iba a dejar sin pega a esa gente. Y ahí le explicaron que no, que Jimmy Olsen ya no corría, y la iban a cerrar y los que estaban a cargo de esa colección se iban a ir a otro lado. Ya, y ahí recién el buen accedió, ¿cachai? Entonces el buen Sí. tenía un respeto por sus colegas a ese nivel, ¿cachai? Una weá que puta... No sé, yo no lo he visto en otro medio así. Ahora quizá con de repente hay como una solidaridad de repente entre actores, ¿cachai? Que dicen yo no voy a interpretar un personaje, no sé, chino porque no soy chino, del personaje a un chino de verdad y cosas así. Ahora recién lo estoy viendo, pero este viejo ya tenía esa integridad ahí metida en la médula, ¿cachai? Entonces, puta, por eso, aparte es bueno en lo que hace, si esa es la weá, el viejo es casi perfecto, weón. Yo creo que el único problema es ese, que tiene ese problema de ira que se deja ver entre medio, pero no, es muy divertido hablar de Jack Kirby como personaje y más encima verlo desatado acá, porque acá está desatado, weón, esa es la otra weá. Que de repente sale con sus máquinas imposibles, de repente mete a, ¿cómo se llama? A Silver Surfer, que esa es creación 100% de él. Nadie puede discutir esa weá. Porque él era el que tenía esa inquietud de surfear, ¿cachai? Y que su Silver Surfer también es como que la gente lo da por sentado. Y el Silver Surfer de Jack Kirby en apariencia es completamente distinto a los otros, pues, weón. Porque todas las otras weas son con un weón pintado de blanco. Pero acá tiene un aire de alien, ¿cachai? Con los ojos gigantes, Claro. con la boca así gigante, que es propio del, ¿cómo se llama? Del estilo de Jack Kirby, pues, weón. Porque Parece el Andros de Star Fox. entonces, claro, el viejo es como muy... que hay un documental que se llama Jack Kirby Storyteller, donde ahí hablan varios dibujantes y todo, y casi todos dicen que a ellos no les gustaba en un principio Jack Kirby, que no les gustaba su estilo, lo encontraban deforme, ¿cachai? Sale puta Jim Lee, sale un montón de buenos que ahora uno ve. Y no salga Liefeld diciendo que el estilo no. No, pues ese weón, ¿para qué lo vaya a entrevistar si no tiene idea de arte, Las pues, patitas, po, weón. ¿Cuál es patita? Claro, Pero Rob Liefeld, Rob Liefeld admiraba a Kirby. Pues. Sí, pues Rod Liefeld De hecho, le dieron las últimas pegas que tuvo Jack Kirby fue en Image, parece, como con apañe de Liefeld. No, cágate de la risa. Cuando estos buenos de Image se largaron de Marvel y formaron la web, la primera web que hicieron fue llamar al viejo para que participara con ellos, porque el viejo en esa época no estaba en ninguna editorial grande. Él estaba en su casa dibujando, haciendo pegas para Hanna-Barbera, parece, unas cosas así. Y Si mal no me equivoco, estaba trabajando en los Picapiedra, creo. no me acuerdo, Era pero productor o no, algo así. no sé, pero Tundra, todos esos monos así que se notan que son de Jack Kirby, porque son monos Sí. como superhéroes con Son muy garrotes. Jack Kirby. Y ¿cómo se llama? Y el viejo, y lo invitaron, pues bueno, porque oye, nosotros vamos a formar una editorial nueva, lejos de DC y de Marvel, y tú tenés tu historia. Y el viejo, creo que le respondió la señora a ellos, no le respondió directamente Jack Kirby, porque Jack Kirby estaba en su sótano dibujando, él no salía de ahí. En su baticueva. Claro, y la señora fue abajo al sótano, le contó la historia, y Jack Kirby dio el pulgar para arriba, no, eso es lo único que hizo, que los apoyaba, pulgar para arriba para ellos. Y después, y ahí los locos como que saltaron, ya tenemos la bendición del güey, y como que los envalentonó más, ¿cachai? Y creo que después tienen unas colaboraciones con él, pero donde ellos lo entintan, que para qué estamos con weas, no son muy buenas, pero puta, eso nace también de que estos weones con los egos que tienen, porque para que estamos con weas, es una wea que sobraba en Image en esa época, eran los egos de estos weones. Pero aún así con esos egos, los weones sabían quién era el rey, pues entonces tenés que ir ¿Ese no era el cómic de Bruce Lee? El de Image. Que le entintaron a Kirby. No me acuerdo, yo sé que son unos como pinups de varias dibujos que hizo él, de personajes que puta que parecen sacados como de Thor y los nuevos dioses, así son como de ese estilo, ¿cachai?
Y salen entintados por Jim Lee, por Todd McFarlane, igual se nota al tiro porque los dedos gigantes de Jack Kirby con el entintado de Todd McFarlane son horribles, weón, porque Todd McFarlane no tiene idea de qué chuchas son como se llama, mantener a raya los detalles, ¿cachai? Que les dibuja todas las comisuras de los dedos, weón, se ven horribles. Pero la intención estaba. Uy, para traer un poquito el tema de vuelta hacia los Cuatro Fantásticos, me gustaría comentarle un paralelo que me di cuenta de lo influyente que es la historia de la saga de Galactus, como en general. Mientras lo estaba leyendo, en el número 48, incluso antes de que llegara el Silver Surfer y mucho menos Galactus, por ejemplo, con el cielo, con el fuego, con el cielo prendido así como en fuego, como el cielo completo cubierto de fuego. Pánico y la forma en que la chuma enardecida ataca a Johnny Storm es muy, pero muy parecido a lo que ocurre en el manga de horror cósmico Hellstar Remina de Junji Ito. Y en general, esta historia... yo he visto eso. Tipo, y ese manga se nota que está como muy, pero muy influenciado por esta saga. De hecho, yo iba avanzando... a medida que iba avanzando en la historia de Galactus, diciendo, por eso esto era así en este otro lugar. El mismo tema como de la presentación, de cómo la gente reaccionaba. Todos le echan la culpa a Amian, pues así como sacrifiquemos lo que así. Claro, iban por ese lado. El mismo tema como que Galactus primero no te lo muestran de golpe, sino que se empieza a crear un ambiente antes de que llegue. Un ambiente así como... Los gringos tienen una palabra, dread, pero no sé cómo traducirla al español, weón. Pero se alimenta eso, se alimenta el tema de que hay algo como que tú no estás conociendo y que es más grande de lo que tú puedes pretender. Y cuando llega, es que tú puedes abordar ni puedes hacer algo en serio, sino como esperar a ver qué es lo que pasa. Y por lo menos el ver cómo llegó esa influencia a otras partes, por lo menos lo disfruté harto. Y el mismo tema de Galactus, su presentación inicial, lo único que entre comillas no me gustó, y eso no es culpa de Kirby, que Galactus tenga así como su piel como humana. Si hubiera tenido, no sé, la piel morada, verde, algo como que hubiera alimentado todo lo que lo rodeaba de que era alguien verdaderamente alienígena, hubiera sido como ya la guinda de la torta. Pero en general es una historia muy sólida. Sí, pues esa idea de que es que viene Dios, entonces tiene que tener como algo como el ejemplo, ¿no? Que se me ocurre como de Juan Bautista, como anunciando antes que el que viene después de él es como el macho mero, ¿cachai? La infinita, también está Paria, ¿cachai? Que dice que viene algo, los cielos se ponen rojos, y bueno, y llega el antimonitor, alcanza a llegar a... Pero claro, está esta idea como que antes tiene que venir como el heraldo, te van ganando como el ambiente, y todo eso pasa en... porque creo que el número donde llega Estela Plateada es el mismo número que termina la otra historia, po. Entonces, como que en 20 páginas te cuentan el final de un gran arco y el inicio de otro. Bueno, antes, Oscar se estaba por ir, pero quería dejar un tema que estaba escribiendo. Se desapareció justo. No, casual. Huyó. No, Yo creo que Oscar, se refería al tema de su... perdón, lo iba a decir. Sí, lo que escribo, que por lo menos lo que se ve en estos 4 números, que Rick es súper malvarido, lo retrata así, y Sue como que trata de acercarse, de que sean una pareja, que hagan cosas juntos, y Rick siempre está tratando de salvar al mundo, ¿no? Entonces que quería el tema para que lo conversara un poco. De hecho, justo abrí una página, justo estaba antes que llegara Oscar y me quedé en una viñeta que dice, Riz, mira, no hay comido nada, no te hayas afeitado, y Riz dice, pero mujer, para esto me molesta. Sí, le la vuelta a la cara. Es más, creo que la otra vez leí que hay una escena en alguna parte de Los Cuatro Fantásticos, creo que, donde, sí, creo que era así, donde Reed le pega un cachetazo a Supu, se manda con la gran Hank Pym,
Pero por alguna razón esa weá como que quedó en el olvido y la otra weá como que el personaje lo marcó para toda la historia, ¿cachai? Es que es distinto el grado de violencia, por decirlo así. Porque, bueno, igual pensamos que era una época más o menos machista y ese fue como una cachetaza así como, compórtate mujer. Como reacciones entra en razón para tu alaraco. En cambio lo de Hank Pym fue más violencia doméstica, derechamente. Con trauma y todo. Pero claro, Reed era bastante mal marido porque el weón era muy Pero bueno, si ensimismado. apenas aparece Namor, suelto que queda como prendido, pues el loco como que le presta gran atención y es como. Y muestra al otro bueno así como si nada, así. Sí, mira, aparte que su misma es súper poco aporte de repente. Sí, bueno, pésimo personaje. Especialmente al principio de la serie era como todo el rato, oh no, ¿qué vamos a hacer? Tranquila mujer. Eso era constantemente, sus intervenciones eran de ese tipo. Sí, Pero de de a hecho poco lo que fue tenía al principio, mejorando. que claro, que, por ejemplo, que bueno, Oscar se fue, que uno en Hickman logra mucho, hay un mayor equilibrio entre los cuatro miembros. Y claro, aquí Ben Grimm, Reed Richards y la Antorcha Humana tienen su momento de brillo, pero Susan está para ocupar su poder, básicamente, ¿no? Por ejemplo, al principio pues, está cerrándose la barrera y bueno, Sue tiene su barrera y lo salva con eso, pero no tiene mayor desarrollo de personaje más que ser la esposa que no la pesca el marido, ¿no? Entonces, bueno, no tiene mucha personalidad tampoco, lamentablemente, en estos números. Y un reflejo de la época debe ser, ¿no? Sí, Claro, es de que hecho quien continuaba. finalmente le dio personalidad a su fue John Byrne en su etapa, que también son algo así como 100 números más o menos. Y de hecho el cambio es significativo en algo bien simbólico, que ella siempre se llamaba Invisible Girl y cuando la toma Byrne pasa a llamarse Invisible Woman. Entonces como que la toma un poco más en serio en algo tan básico como el seudónimo superheroico. Es que tenía que ver, porque los Cuatro Fantásticos es una familia. Sí. Y la idea es reflejar las dinámicas familiares más o menos de la época, ¿no? Porque Marvel siempre se jactaba un poco de eso, ¿no? De que hacía cómics como bidimensionales, un poco más realistas, que hoy día igual nos parece muy caricatura, pero en esa época era como bastante, se supone, que bastante realista. Entonces, era una familia y la dinámica que tenían los personajes era de la familia, pues el tío, el papá, el hijo y la mamá. Sí, Y la mamá estaba totalmente anulada, pues, estaba totalmente anulada, lo que probablemente era inconsciente, entre comillas, probablemente era inconsciente. Cuando la escribía o dibujaba Kirby pensaba que era una gran mujer, ¿cachai? Pero ahí mismo se da cuenta cómo esa época no invisibilizaba a la mujer. Sobre todo porque mientras están tratando de salvar el mundo, Sue siempre está pendiente de cosas domésticas. Oye, con un poco, oye, ¿qué pasó con Green? ¿Qué pasó no te con había tu madre? pescado, Que yo dice. la U. ¿Cachai? Siempre, mientras todos están pensando en salvar el mundo, la mujer está pensando en la comida, en que el aseo está desordenado, ¿cachai? Entonces, sí, pues, Sí. sí, eso, y Es así. cuando, porque era la mujer, pues, era el rol de la mamá. El rol de la mamá era totalmente doméstico, no había rol público. Por eso, bueno, Lacan dice en esa época, no, se foca, pero la mujer no existe. Porque el rol que tenía Lacan era un psicoanalista muy famoso, filósofo también, que estaba totalmente invisibilizado y era opacado por el hombre, pues incluso el niño, que era la antorcha humana, igual él tenía más momento de brillo, ¿cachai? De oportunidad. O sea, yo tengo no sé si qué tan cierto sea esto, pero recuerdo haber leído que gran parte de esas interacciones entre Sue y el resto de los Cuatro Fantásticos era porque Stan Lee la escribió así, pues. Que casi, También. porque después en los posteriores, bueno, también puede haber sido que Kirby se ha dado cuenta y lo corrige, pero las posteriores creaciones femeninas de Kirby son completamente opuestas, pues. Big Barda es la que lleva la batuta y el señor Milagro es ¿cómo se llama? Es el que está preocupado de las cosas domésticas, por así decirlo. Entonces Sí, pero ahí se da, perdón.
O sea, no sé si sea tan cierto, ¿cachai? Porque eso ya es como especular ya demasiado. Pero por lo Es que que no, se... no es especular tanto, ¿no? Porque es un hecho conocido que la personalidad de Big Barda está inspirada directamente en la señora Jack Kirby. Así que por eso no es como... Eso no es un secreto. Sí, pues la señora también tiene sus historias acuáticas, ¿cachai? En las últimas Comic Con de... Porque Jack Kirby, ¿cómo se llama? Como que nunca disfrutó la gloria de su trabajo hasta que empezaron a hacer estas Comic Con pequeñas, ¿cachai? Y cuando partió la Comic Con, ¿cachai? Que eran 4 pelagatos hablando de cómics y de repente un día fue Jack Kirby y lo pone, ¡ah, llegó Jack Kirby! Y ahí todos los locos derritiéndose por el viejo y le pedían dibujos, ¿cachai? Y el viejo puta decía, ah, ya, te hago un dibujo, pues, y los dibujaba, y esas weas valen millones, pues, weón. Y la señora se dio cuenta de esa cuestión y dijo, no, 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 para, porque los cabros iban a pedirle dibujos y de repente la señora los pagaba los paraba a la salida, oye, ¿cuánto pagaste por esa cuestión? No, me lo regaló, me lo regaló esa, no, pues tienes que poner un dedo, estamos en Estados Unidos, pues, tenés que pagar. Y ahí le daban su pago Tu conciencia. propina al principio. Claro, pues entonces la señora igual era como, en ese sentido, como decía Lale, como preocupada de la casa, pero también preocupada del Mario en ese sentido. Y Yo alcancé a ver una Y de página carácter fuerte. de esta Claro. como entrevista, o sea, este libro autobiográfico que te digo que salió hace poco, este cómic autobiográfico. Y salió una parte que era como relatada por la señora de Jack Kirby. Y contaba que cuando ella conoció a Jack, el loco era como de los jóvenes más populares del barrio, pues, ¿cachai? Así como que todas las minas lo miraban. Y, La prepa. y en un momento ella como que se acerca a hablar con él, y ya pues llevan un poquito rato conociéndose, y el loco le dice así como, oye, no sé, pues, como quería ir a mi pieza, tengo unos dibujos, ¿cachai? Y la mina así como, chucha, ya aquí me toca, pues, y como que está así súper emocionada. Y como que llega, y no, porque bueno, en verdad le muestra sus dibujos que tenía colgados en la pieza, pues, ¿cachai? Y estuvo como media hora explicándole la weá. Y dice como que, claro, como que por un lado se decepcionó, pero por otro lado se emocionó porque, claro, encontró, dijo, puta, qué cuático este hombre, ¿cachai? Que luego, claro, me tiene aquí en su pieza, ¿cachai? Metió, y en vez de tirárseme al dulce, el loco me está mostrando su pasión, pues. Y como que eso le había encantado del loco, como que el weón en verdad amaba lo que hacía. Sí, bueno, sí, está bien. Oye, como dato, No iba en 4 lados. que lo que mencionaba un cani, me puse a buscarlo porque yo sabía que tenía un nombre. Y la familia le decía al sótano donde trabajaba en el estudio de Jack Kirby, le decían la mazmorra o Duña. el calabozo. Ese era el nombre que le tenía a la familia. Yo me acordaba que había leído que la familia le decía una wea, pero no me acordaba. Y cuando un cani dijo la Baticueva o la Kirby Cueva, ahí dije, no, si tiene que haber. Yo me acordaba que un nombre le decía, claro. Era The Dungeon. Hay una talla Calabozo. que relatan en el documental que les digo, que dicen que cuando este weón se cambió de Nueva York a Los Ángeles, puta, en realidad no sé el nombre exacto, pero fue de costa a costa el cambio. Y la última weá que empacó fue la mesa de dibujo. Y la primera weá que desempacó fue la mesa de dibujo. Y se puso a dibujar, no terminó ni de desempacar el weón, y se puso a dibujar. A ese nivel de comprometido estaba y siempre usó la misma mesa. Creo que tuvo como dos o tres mesas nomás de dibujo en Todo toda su bien. vida. Y la señora, o sea, los hijos que salen en el documental relatan que la mesa estaba llena de manchas, ¿cachai? Llena de lápiz grafito, ¿cómo se llama? De grafito en los bordes, era un desastre la mesa, pero el viejo siempre la ocupó. Era su mesa. Y lo otro que encontré para complementar lo que dijo un cani es que se cambió por la salud de la hija. Era De la hija Lisa. ah. Sí, era la hija. Sorry si interrumpí a alguien, pero era solamente para aclarar eso. Que me preocupé. Pero bueno, que han estado buenos todos los datos. Quería volver un poco a la lectura. Y nada, bueno, yo no sabía cuando leí esto, yo creí que era un acierto del que seleccionaron las historias, de que incluyeran después este hombre, este monstruo. Porque claro, yo sentí que pudieron haber cortado en la página anterior, que se acabó lo de Galactus, se fue Estela, qué sé yo, y al final siempre la historia continúa. Claro, ahora veo que nos parece que siempre se incluye esta historia.
que como está JP, es como bien humana, y si bien uno siente que el protagonista de Ben Grimm, al final el protagonista es este otro científico que toma el cuerpo de Ben Grimm. Y no sé si sabemos el nombre de él en alguna parte, no me acuerdo que se le mencione. Y bueno, también cosas de quisquilloso que sentía cuando lo leía por primera vez, pero me encanta esta historia por tan pequeña y condensada que yo digo, cuando la leí muy pocos cómics, pero siempre me llamaba la atención. Que bueno, que entre que dejaba vivo a Ben Grimm, no lo dejaba ni prisionero tampoco, ni nada. Lo dejaba, ándate, tengo tanta confianza que van a comprar el papel, que a lo mismo que parezca, y igual es relativamente fácil demostrar tu identidad con un par de datos que solo sabes tú y tu Yo me lo amigo, sentí. no sé, Digo, bueno, para tu vida, y no reconocía a un weón X que se hace pasar por ti. y claro, como que igual es bien conveniente todo, pero como en ese momento me gustó igual mucho la historia, sin haber leído muchos cómics en esos tiempos, como, claro, el tipo tiene una historia de venganza que pasa a ser redención, y es súper sencilla, pero entre medio está mezclada estas super máquinas que ven, y después estos mundos que se exceden toda la imaginación, y tiene tantas cosas buenas entre medio que al final como que esos puntos como que dan lo mismo, ¿no? Y la historia termina con su muerte, que como digo, esta historia que yo había leído era súper inocente en general, y este tipo se sacrifica y es súper trágico su final, pero claro, y uno como niño también sientes el peso del personaje que conociste en este solo número, y nada, no, quería recalcar que este número que ya se desconectó totalmente de lo galáctico, la historia es mucho más aterrizada, pese a que, aunque sigue metiendo estos mundos más allá de la comprensión humana y lo galáctico. La relación entre Reed Richards y Ben Grimm, pese a que Ben Grimm no esté presente en esta relación en la historia. No, pero creo que cuenta mucho en tan pocas páginas de nuevo. Eso, como para corolario. No sé si quieren más comentarios de la historia. Yo encuentro esa historia en la Colgándome de lo que dice. Disculpa. Es que, Dale. mira, colgándome de lo que dice Felipe, me gustaría hacerle una pregunta a JP, que él, como el experto de los Cuatro Fantásticos. ¿Alguna Dígame. vez agarraron a ese personaje y como que lo trajeron de vuelta diciendo no, como en realidad nunca murió, sino que se volvió mutante por la energía cósmica y bla bla? Suena como algo que haría, no sé, Quesada o algún otro editor. Por eso te hago la pregunta. Mira, sabéis que yo me quedé con la misma duda, lo revisé en la wiki de Marvel y no, nunca más volvió a aparecer. Que no haya, perdón. Porque El del efectivamente 51. el que intenta reemplazar a la cosa. Ben Grimm. Porque efectivamente pues, es un recurso que perfectamente pueden haber rescatado un poco más adelante. Oh, este personaje se quedó en una dimensión extraña, adquirió místicos poderes y ahora vuelve por venganza o qué sé yo. Pero no, sorpresivamente nunca ha pasado todavía, porque nunca se sabe. Pero Nunca esa sabe. es la primera y única aparición del personaje. Yo Una encuentro, breve presentación en el número anterior para dejar el misterio y después se resuelve en el número siguiente. yo encuentro la resolución de esa historia muy épica, weón. Demasiado épica la encuentro yo porque el loco empieza a ver que... Porque de alguna extraña razón, no sé, porque nunca explica el cómic, que tampoco no lo veo muy necesario. Como científico le siente envidia de Richard, puede ser por la fama que tenga, por lo brillante que es, pero lo empieza a Claro. conocer en su, como entre comillas, diario vivir. Y el loco empieza como a pensar, oh, mira, está haciendo toda esta máquina y está descubriendo nuevos mundos de forma totalmente altruista y gratis y no está cobrando plata. Y es como que solamente por su forma de actuar, Richard se lo da vuelta. A tal punto que el weón se sacrifica para no privar al mundo de una mente como Reed Richards y se sacrifica a él, porque otra weá que pasa en ese cómic es que si los weones no cierran la puerta, esa como abertura dimensional que haga, el mundo se va a destruir, pues, de nuevamente. Ya había salido El número siguiente. claro, el número siguiente, ya los weones están de nuevamente con la amenaza de pitearse el mundo. Y el loco dice, no, yo no puedo permitir esto, y se sacrifica, ¿cachai? ¿Cómo se llama? Encuentro que la muerte para esa época está muy bien manejada, porque después uno no lo ve morir, uno se ve el loco gritando y desgarrándose, se ve
como ¿cómo se llama? Ben Grimm en su estado normal, porque al cambiar apariencias él volvió a su estado normal, se ve como él vuelve nuevamente. Y uno intuye al tiro, este buen murió. Claro, uno te deja deducir lo que pasó, que está súper bien hecho eso. Y Igual es lo que me gusta. no sé cómo será en inglés, pero al menos la traducción que leímos, Richard dice, se sacrificó como un hombre. ¿Cachai? Porque igual hay, Sí, A ver, yo estaba viendo en inglés. no sé cómo será sí, la dice traducción. eso mismo. No Digo, sé quién. lo tomó como El, hombre. el de la tercera también le dice lo mismo. Dice: ha pagado su precio y lo ha hecho como un hombre. Esa es Claro. Hay que ser hombrecito. Bueno, que Sí. No como Su, que solamente sabe servir comida y molestar mientras trabaja. yo, En yo- ese yo- literal se electrocuta por no darse cuenta que está ahí, weón. En ese capítulo casi la mata. Eso es Sí, otro Bueno, igual es detalle. chistoso es porque, que es claro, la en un mujer momento. invisible, es la mujer invisible también. No, nadie la ve, pues, Pero estaba visible en ese momento. En ese momento no estaba invisible. la chica es invisible. Weón, Bueno, igual es solamente no chistoso la porque en un pesca, así, momento. como que está ahí y no la mira. En un momento Reed se enoja porque lo interrumpe así como, hoy no te había afeitado, pero después vemos al bueno afeitándose efectivamente mientras están esperando enfrentarse a Galactus. Sí. Así como, bueno, nunca se mal para afeitarse. Lo más chistoso de ese diálogo es que dice, ahora te afeitas cuando el mundo está ¿cómo se llama? En peligro. No seas tonta, Sí. mujer. Si podemos pensar mientras nos afeitamos. No, Eso es muy- ahí le dicen a Johnny Storm. Ah, Ay, sí, eso le dice es- carta Pero igual, humano. igual aplica. el weón pesado, Pero weón. claro, es chistoso el contraste. Yo creo que Namor se merecía más a su que Richard. Que Richard, No, es como Namor es un egocéntrico. que Richard es como las weas, pues, pero es que esa es la otra gracia que tienen estos cómics. Que igual hay que darle el crédito a Stan Lee, que los buenos son en algún momento te tienden a caer mal, pero ese como pequeño así desliz que tiene no es permanente, pues. Tiene pildoritas nomás, Claro, te vuelven a ganar. claro. Sí, porque todos tienen su pecado, porque todos tienen su debilidad. El Richard es que es un tipo que no tiene. Ensimismado. Sí, pues, es como su carga, ¿cachai? Y Ben Sí. Green, por ejemplo, que un poco explota la ira, no sé, entonces, o Antorcha Humana, que es muy Impulsivo. impetuosa, ¿cachai? Claro, entonces esa es como la gracia Digamos, de ponerle como pecados, ¿no? Como una falta que se repite constantemente, claro, porque tampoco. Pero a la hora de leerlo vas entendiendo, entonces al final tú te reflejas no con el poder, sino te reflejas con la debilidad. Mejor Ben Grimm es porque tú también sentís que tenías ese problema, ¿cachai? O si te identificáis con Richard no es porque te gusta el poder elástico, porque es un poder de mierda. Pero es de mierda, pero no lo voy a pensar, es como de dos poderes, pero te lo identificáis cuando te das cuenta que tú también eres como así, ¿cachai? O sea, como que la identificación tiene que ver con las sombras del personaje y las mujeres se identifican con Sue porque, bueno, porque hay que hacer la comida, pues, no sé. Oye, ¿podemos anotar la cuña, weón? Por favor, ¿podemos anotar la cuña en algún lado? Poder de mierda. Ale, 2027 del 2020, por favor. Pero el de la mujer fue peor. Es el poder menos fiado de los héroes, pues. Es como tres. O sea, DC tiene un nombre plástico que vale también. hay que tener una pizarra así, como cada vez que nos conectemos para anotar las frases célebres. No, pero en todo caso es verdad y de hecho le hace súper poco uso en general. Pues, él siempre es más de sus invenciones. Él hace los planes, el que lidera toda la weá. Y su poder es como accesorio nomás para que pueda hacer algo más. Pero nunca fue el centro de su personaje. Es que eso Tiene razón, ¿cómo se llama? Viene del génesis, ¿cómo se llama? Editorial de los Cuatro Fantásticos. Porque, puta, no me acuerdo bien cómo era el negocio en esa época, porque me acuerdo que lo investigué hace tiempo. Pues se supone que en esa época Marvel no... La distribuidora de Marvel era DC. Sí. Ella le distribuía los cómics a los kioscos a Marvel y tenían como un contrato que tenían ciertos cómics de ciertos tipos de historias que podían editar. Y los cómics que estaban permitidos eran cómics de monstruos. Por eso en la portada de los Cuatro Fantásticos se ve un monstruo gigante, ¿sí? que los está atacando a ellos para hacer
como pasar entre comillas esta historia de superhéroes por una historia de Era monstruos. pillo, Que Líbano. después aparece en un par de páginas, porque es con el monstruo que entró el hombre lobo. Claro. Sí, Sí. sí, güey, pura nada. Y No, claro. si Lee en eso era un genio, o sea, se vendía, pero. No, si el tipo, mira, mi único problema con Stan Lee es justamente su mayor virtud, po, weón, que el tipo es un genio en esto de venderte cosas. El loco se terció con Sí. una pila de weones secos en esta web, weón. Se logró vender el mismo como figura. Claro, pues Él se Por como eso. personaje. Digo, Hasta él se vendió. Jack Kirby, Sí. La idea. Ditko, weón, Buscema, el viejo que justo se terció, oye, si tuvo una cueva, se terció con los weones más secos entre los más secos, pues, weón. La cagó que se agarró los mejores buenos para hacer la pega. Sí. Y esa Bueno, weá quería comentar algo igual sobre. Era súper joven, bueno. es que una cosa que la gente tiende a Quería comentar olvidar. algo sobre Stan Lee igual. Que aportando un poco a lo que había dicho el Oscar al principio, que es muy divertido leer estos personajes. En estos números, sobre todo, es bien entretenido, como los diálogos son muy chispeantes. A pesar de que son diálogos largos, igual son entretenidos. Pese a lo redundante, igual como que veis la personalidad de los personajes y todo. Y qué bueno que leímos estos números, porque los primeros, eso se siente mucho más lento, mucho más pesado. Como que cansa leer la tontera porque era mucho más descriptivo, los diálogos eran más largos y necesariamente como melosos. En cambio aquí ya se notaba mucho que ya tenían una compenetración mucho mayor. Estaba mucho más curtido en lo que estaban haciendo ellos por la dupla de Kirby y Lee. Y los diálogos se nota mucho también porque son súper rápidos y muy divertidos de leer. Van constantemente llevándote a lo que pasa siguiente. Por ejemplo, en estos números, yo creo que pasó súper piola, pero presentan Ay, se me olvidó el nombre del loco, pero el apellido Wingfoot, que es como compañero de El Johnny. musculoso. El Sí. Wyatt era. Wyatt Wyatt Wingfoot, que es un personaje que después es súper importante en la historia de los Cuatro Fantásticos. No es tan conocido, pero es como muy relevante. Y claro, van constantemente en todos los números presentando nuevos personajes, nuevas amenazas. Por ejemplo, en el número 30 y tanto aparece por primera vez los Fightful Four, que es como la contraparte villana de los Fantastic Four. Y ahí presenta por primera vez a Medusa. Después de a poco vuelve a aparecer Medusa y después meten a otro inhumano más, que es Gorgon. Y después te presentan a Crystal y se enamora de Johnny. Y después te meten a todos los inhumanos. Y así van como escalando número a número, llegándote en una montaña rusa de emociones, weón. Y claro, como decía un Cani, que puta, en este número, This Man, This Monster, que es como súper livianito, y aún así se enfrentaban con la potencial destrucción del mundo. Y cuando empezamos la trilogía de Galactus, como es conocida, justo la amenaza anterior era Maximus, el hermano de Black Bolt, amenazando con destruir el mundo también, po, con su máquina. Black Cagar Block. ¿Cómo es? Voltagon. Black Agar Voltagon. Nombre culiao. son bacanes esos nombres. Sí, esa es la excusa para ponerle Black Bolt. Entonces están constantemente con un montón de amenazas, con personajes muy coloridos, súper entretenidos. Y no sé, este es como un punto culmine donde llegan como a su máxima expresión todo lo que han llevado hasta ese punto. No, ese se tiene. Oye, una pregunta. No, dale. No, que eso es la trama. Yo no entendí muy bien cómo. Vale, de la parte lo voy a confesar porque me moría ahí. Y ahí yo estaba mirando también leía los números y después volvía a ver las puras imágenes. ¿Qué Galactus se va exactamente? O sea, no entendí mucho como el plan. O sea, no es que en realidad lo que no el plan del vigilante, como matar a. Se pillan el Ultimate Muy complejo para algo que no era tan complejo, o yo nomás. No, es bien sencillo. Como que lo manda. Les da un arma que puede destruir como todo el sistema solar casi, y Galactus entre medio. Entonces dice, si vamos a morir, te llevas con nosotros. Esa es como la amenaza, ¿no? O te vas o Eso nos le morimos dio a todos. Johnny Storm
esa es la que va a buscar como al otro universo. Donde Claro, Lo que pasa- le da una Lo que pasa es que armazón Lo que pasa es que la trama empieza con Uatu intentando camuflar la Tierra, por eso primero se ve el fuego y después se ve la roca en el cielo, que Sí, es po, la sí, máquina po, de sí. Uatu como intentando camuflarla al planeta Tierra de Silver Surfer, para que no lo pille. Pero una vez que lo pilla, el loco intenta llevar a cabo el otro plan, que era buscar el Ultimate Nullifier en el planeta, que en verdad es como la nave de Galactus. Y para eso manda a Johnny Ah, Storm. Y la complejidad es que era muy difícil llegar allá. Entonces, mientras tanto él hacía eso, los demás tenían que ganar tiempo. perfecto. y después por Sí, eso tenía- lo amenaza con el arma. ¿Por qué? Y el actor dice, Ah, ya, no, sí. yo me voy, pero si me la pasáis. Y es como, puta ya. Galactus, ¿Ya? Sí, ya me voy, puta ya. Galactus es divertido que está todo el rato diciendo que es el más poderoso, pero una no se pitea a Antorcha con la mirada, después no logra vencer a Estela, o sea, tampoco es que lo vence, pero y después su poder depende de una máquina que tiene que construir manualmente. Y después la meten con una pistola y se va, entonces como digo, ya, pues Galactus, Es que hace algo, weón, usted vive en una ciudad, quiere así como weón, matar, no le importa tampoco y ni siquiera se quiere forzar en matarlo, así como. sí, pero ese O Gustavo sea, tiene una claro, manifestación de fuerza. claro, tal vez como presentación poner en los cómics actuales se hubiera comido otro Sí, planeta primero antes de llegar a la Tierra. De hecho, yo pensé que se iba a consumir primero el planeta de los Skrull. Porque en un punto ocurre eso, pero yo no me acordaba Sí, lo cuándo. muestran que se esconden así como. Son más vivos los Sí, otros. entonces yo pensaba, se va a echar Sí, a los po. Skrull primero. Como Igual, cuando la Fuerza Fénix viene camino a la Tierra y se mete a otros hueones antes de llegar en Avengers Yo- vs. X-Men. Es que Pero ¿sabes qué es lo raro? Es que da a entender que en realidad Galactus normalmente no se come planetas habitados, po. Si Silver Surfer No. desde ese momento, como esta es la primera vez que veo como una civilización inteligente, ¿cachai? En un planeta que sea comer. Sí, ¿cachai? No es curioso. como que. Claro, eso va a atender el vigilante también. O sea, claro, en este punto sí, se supone que es primera vez, pero después con la cantidad de guionistas que se han metido, claro, el Sí, weón según había yo, consumido antes muchos otros planetas habitados como que y había Galactus dejado lo la cagada. presentan casi como que fuera en el sentido como una fuerza natural, pues, más que como un villano en sí. Es como, bueno, Sí, como que viniera un tornado, ¿cachai? Así, o que viniera así como un terremoto. claro, esa es la gracia de Galactus también, y que por algo es un concepto tan interesante que lo usan constantemente, que el weón se supone que está por arriba del bien del mal. Y para acomodar esto en el universo Marvel, lo han hecho algo así como una parte de la composición misma de nuestro universo. Así como hay entes que representan, por ejemplo, el tiempo o el espacio, weá, él es como parte de este ecosistema universal que tiene Marvel. sí, Y algo O igual así es sea, como divertido para que mantener el la equilibrio, algo así máquina, como lo que hace la Fuerza Fénix también. igual es divertido que la máquina con la que tiene que destruir el mundo la tenga que armar manualmente, en serio, para mí, para eso, ganaba uno, pero me da risa que ganan tiempo que arma una pieza y va a ver y bota una, entonces tiene que volver a armarla, como que, Exacto, es súper chistoso chistoso. eso también. Uno puede pelear contigo, Pero pero no con tu máquina. a mí también, más allá, está esto de que está más arriba del bien y el mal, pero también como que no, creo que también bastante explícitamente hace una crítica a los humanos cuando ocupan los recursos y no les importa lo que consumen entre medios. O sea, yo creo que está bastante directo Claro. eso. No es solo una fuerza natural, eso también es homologa lo que los mismos, las mismas personas hacemos cuando aprovechamos los recursos para nuestro beneficio. Y bueno, sí, hay otro. Claro, porque igual es como egoísta, po. Si en un momento como que. O sea, tú te das cuenta, al principio él dice como, no, pero es que puta, yo necesito comer y la cuestión, y después dicen, ya, pero Juan te vamos a matar, ya, entonces me voy a comer otra parte. O sea, el Juan del minuto uno busca otro planeta deshabitado para comer, pues, pero igual le da baja, ¿cachai? Literal, como, me importa una Sí, raza, bueno. Claro, como acá. es que ya estoy acá. Claro, ese es tan si flojo tú que no te se puso fueras- pantalones, po. Pantalones, no sé si se dieron cuenta. claro, Está ahí, me si voy a tú ves- correr, no. De hecho, claro, y si tú te fueras a hacer una casa y hay claro, una rata ahí, no te da lo mismo que las ratas se queden sin casa, ¿no? O matar unas ratas, no sé, o un insecto.
Ese es como lo que uno conoce, así como bien básico. Ya voy a construir mi casa al lado, así el hormiguero para no estorbar. Oye, Claro, no voy a mover no voy a mover al lado. Es como matar rana por experimento. Claro. renacuajos. Oye, en todo Oigan. caso, calmado, yo agradezco sí que tenga la máquina Galactus, porque esa weá, yo no puedo dejar de acordarme del laboratorio de Dexter sin esta historia, weón. Cuando llega la cuchara plateada ¿cómo se llama? Sí. Comerse como Heraldo. Qué buena esa weá, Silver por la Spoon. chucha, weón. Y la máquina, porque es una parodia de esta misma historia. Y la cuchara pateada está en su cucharón surfeando en la misma historia exactamente, pero el barbacoa es el Galactus, pues. Y en vez de armar Sí, la máquina, arma una parrilla. Pues, bueno. Sí. Y su casco es de esas weas para poner cervezas para tomar con. Sí, sí. Ya lo vi en la historia. Oh, qué buena esa weá, loco. Oye, Es buenísimo. última cosa de mi bro. No sé por qué yo me acordaba que Galactus era gigante. Yo también me acordé de esa weá. Y ahora cuando lo vi, caché que, claro, es como a una persona le llega hasta la rodilla. O sea, yo lo imaginaba más grande, no sé por qué, pero está súper claro. Da a entender que puede cambiar de su tamaño como le da la gana al principio. Sí. No sé. Yo me parece que cada vez que había un dibujo cerca de personas, le llegaban como en la rodilla. Pero en un momento igual se lo dice Como así que- oye, Como que a medida que va avanzando la historia, el weón se hace cada vez más grande. Sí. Y Cuando sale la nave hay un mágica. momento en que Watu hace el comentario así como, él es tan grande como quiera. O se Sí. puede ver como él quiera, una cosa así. No, guardaba esa parte. Y de hecho, John Byrne en su etapa toma un poco se cuelga de esa frase, yo creo, y plantea el hecho de que cada raza del universo lo ve como reflejado Sí me acuerdo de esa weá. como a través de sus propios ojos, por decirlo así. Onda, los Skrulls lo ven como un hueón verde, ¿cachai? Con la pera partida, etcétera. Entonces como que refleja parte de uno mismo, la forma en que se ve Galactus. Yo lo que le quería preguntar a todos es que, no sé, pues si es que a alguien tal vez no le gustó mucho la historia, le aburrió algo, ¿vale? ¿Por qué le pregunté a él primero? Porque él comentó algo en el chat antes, pues entonces quedé con la duda. Sí, no, pero es para mantener mi personaje de amargado. No, o sea, igual yo entiendo, como dije, que hija de igual de su época, donde igual ahí había como exceso en los diálogos escritos, ¿cachai? Y también que la trama es muy extraña como está construida la cuestión, porque ¿cachai? Como que parte a mitad de un número y termina como al final de otro. Pero saltándose eso, entendiendo como en qué piso estábamos y en qué época estaba, encuentro que hay una historia, de hecho una historia que me da rabia porque pienso en la película Cuatro Fantásticos, la 2, donde sale Galactus, que es como una bola no sé lo que es Galactus en esa película. Sí, Como una digo, nube pero ¿cómo hicieron eso, güey? cósmica. Pero mal hecha. ¿Cómo Un feo hicieron, cósmico. cómo hicieron eso? No, como que leyendo esto, Había presupuesto me- con el CGI. sí, o no lo hagáis, no sé, pero No lo es hagas. chistoso, ¿no? Como que desperdiciáis tantas cosas buenas. De hecho, los Cuatro Fantásticos, no es el tema de ahora, pero han tenido una mala cueva en las adaptaciones cinematográficas que es increíble, o sea, teniendo tanta idea, ¿cachai? En todas las adaptaciones Eh, encuentro yo. Hacen pura lecera, loco. Yo no soy experto por fantástico, pero que esto no puede ser, que es raro lo que pasa ahí, no sé. No me acuerdo la adaptación de los monitos del 90 si era buena o mala. O sea, fue mi primer acercamiento Son y parejitas. Todas las series han sido ahí nomás. De hecho, en una se deshicieron de la Antorcha Humana por temas de derechos, si mal no recuerdo. Como que estaba ocupado en otra ahí lo serie. cambiaron por Uncanny. favor. Sí, pues, Sí, pusieron un robot que se llama Herbie. la antorcha humana estaba en Spider-Man y sus amigos, pues, en esa misma época. Claro. Oye, Fantasma nos dejó porque dice que se le cortó la luz. Oh, qué mala. Sí. Oye, mira, solo para hacer las 11:30 de la noche. No sé cómo están todos como para ir cerrando. Sí.
Hagamos una, no sé si alguien quiere el comentario de cierre y bueno, JP nos cuenta cuál es el cómic de la próxima semana. Ya. No sé si alguien quiere dar una conclusión. O sea, a mí me dio ganas de seguir leyendo Los Cuatro Fantásticos. Después de esto, ¿qué viene? Los Cuatro Fantásticos, o sea, viene toda la etapa y después viene el tiro la de John Wayne. ¿De qué? ¿Cómo? Perdón. En la continuidad de Los Cuatro Entonces, Fantásticos. Sí. Mira, O sea, Lee, tampoco no, pero como la mira, grande. Lee Kirby se mantuvieron hasta más o menos el número 100. Así que Falta es uno una ya. etapa súper larga. Básicamente construyeron toda la mitología, po. No sigue el tiro Byrne. Byrne fue en los 80. Fue el 80, claro. Sí. Pero entre medio hay como algo. Hay varios autores relativamente importantes, pero que sus etapas no fueron muy relevantes, la verdad. Después de esta parece que viene podéis Buscema, John Buscema. Puta, no me acuerdo. Pero la verdad es que podéis saltar directamente después de esta a la de Byrne. Y no te vais a perder de mucho. Ok. Ya. Voy a hacer eso. Ese era mi aporte, gracias, me voy. Adiós. Yo quería destacar que dentro de todo, yo he visto otros trabajos de Kirby y viendo la diferencia entre el entintador, igual según yo se nota que Sinot harto mejor que este otro one, ¿cómo que se llama? Coleta. Que Vince Coleta, harto mejor Sinot que Coleta. Vince Coleta era. Porque se nota en general el detalle, por ejemplo, cuando se ve la multitud, puta, todos están bien hechos, veo yo, en general. Vince Coleta era. Sorry que te interrumpa, pero vi un video que decía como el hombre que arruinó el arte de Jack Kirby. Y no me podía acordar quién era, weón. Era Vince Coleta. Eso, gracias. Lo comentamos en su momento también. Sí, no me podía acordar, weón. Gracias. Quería ver ese video hace No, rato. para que la gente no quede pillada. Chucha, sorry. ¿Cómo El se llama? entintador. Kirby tuvo, en Marvel me parece alcanzó a tener los 3 entintadores que siempre tuvo. Que era Sinot, que es el que se murió hace poquito, Coleta, y que creo que lo que más lo intentó fue en Thor, no estoy seguro. Y Mike Rogers, que él es como el de la última etapa, que él estuvo con los, ¿cómo se llama? Con los nuevos dioses y todo eso. Y Sinot era bacán, Roger era bacán, y Coleta no era bacán porque creo que Era rápido. y priorizaba terminar las páginas rápido que, ¿cómo se llama? Que en vez de preservar el arte completo. Y ahí como dice Méndez, de repente puta entintaba y se le olvidaba entintar buenas de fondo, ¿cachai? De repente Los borraba de repente, borrar personajes o les cambiaba las ropas para intentar menos. Claro. Los mayores ejemplos que en ese video es de Comic Troops, los muestran ahí, y creo que es en Thor. Y puta, y esa weá sí que duele porque Kirby era pegado con esa weá de los nórdicos y que te borren la mitad del panteón en una viñeta es como chucha, weón. Sí, es en Thor. El one se iba mucho a las manchas negras y le cagaba todos los detalles. Le eliminaba fondos incluso por paja, básicamente. La ropa de los personajes, muchos personajes tenían ropa así como mancheta cuadro o cosas así. Bueno, así lo transformaba como una weá de color plano. Bueno, Fantasma desde el más allá nos comenta que no una conclusión, pero quería dejar paso de que recalcar que Kevin Green con un pedazo de máquina igual le logró dar un golpe de Galactus. Bueno. Yeah. ¿Cuántos manos pueden decir? Claro. Eso, no sé si alguien más quiere comentar algo más del cómic antes de que pasemos a la recomendación de la próxima semana. Puta, que estos cómics son puta. Yo no encuentro que han envejecido súper bien. Como les decía yo, cuando al principio dije, podría empezar a leer más atrás. Pero después dije, no, pero si así eran los cómics antes, pues así cuando yo compraba cómics sueltos por ahí, no tenía idea de qué estaba pasando, pero igual me entretenía y estos cómics como que dije, como que volví un poco a ser cabro chico en ese sentido, ¿cachai? Porque son tan entretenidos de leer y que ya, que me importa que Rayo Negro tenga esa cabeza, que andaba como con una cautela y
¿Qué importa? Sí, una corona. ¿Qué importa esa weá? Vamos. Y se siente súper entretenido. Yo creo que los mayores problemas es lo que comentamos de repente con ciertas interacciones, ¿cachai? Que Richard es como las weas con Sue. Y que Sue tampoco nos hace mucho empeño porque anda preocupada de la comida y de que se afeite. Entonces, esa como que a la larga, ahora por ejemplo, que está harto que la representación femenina sea de verdad representación femenina, se nota que están como envejeciendo más, pero otros conceptos más como fuera de lo que es la personalidad de los personajes, temas por ejemplo en la ecología que meten o la ¿cómo se llama? Las máquinas imposibles que uno hasta ese entonces uno cree que es imposible, pero quizá en algún momento se ve. Yo creo que están bien puestas, pues. Como les decía, Kirby de repente era mucho de leer cosas y metía conceptos que si bien en su época no estaban bien desarrollados, los metía igual porque él sabía que en algún momento iba a ser el futuro, pues. La weá de la clonación, ¿cachai? Los rayos, gamma, beta, no sé cuántos rayos habrá metido ese weón en sus cómics, pero ya. En algún momento esos rayos se estudiaron y quizá no fue un futurista, ¿cachai? No le atinó siempre a todo, pero igual como que uno los disfruta, ¿cachai? Y este cómic es, como les decía al principio, esta es como la autonomacia del cómic de superhéroes, ¿cachai? Es como el mundo se va a destruir, ¿cachai? Pero lo vamos a salvar igual. Incluso, puta, a pesar de que estos buenos no están adaptados por el estudio Marvel, como que las películas Marvel igual tienen un poco de eso, ¿cachai? Que al final el mundo tiene que estar en juego siempre tiene que haber un rayo en el cielo, ¿cachai? Porque parte de estos cómics engendraron esa idea, pues, ese método de que, oye, va a quedar la embarrada, pero así que hay que jugársela. Algo que, por ejemplo, en Superman no pasaba, porque Superman, en esa época, Superman siempre llegaba de una misión en el espacio, por así, algo que había pasado ya, que se veía interesante y se veía envuelto, no sé, por las ocurrencias que le pasaban a Luisa Lane, esas cosas. Como cosas triviales. Claro, cosas como más triviales, ¿cachai? Estos no, pues, los Cuatro Fantásticos te mostraban que esa misión en el espacio que tenía Superman, efectivamente sí se podía mostrar. Pues. Son no recomendados los Cuatro Fantásticos, yo seguiría leyendo, pero tengo otras cosas que leer para el sitio. Gracias al BAT, pero sí, son entretenidos estos cómics, son demasiado entretenidos. Yo me estuve fijando, antes de cerrar, de que puta, igual me gustó harto, qué sé yo. Estaba así como ojeando capítulos más adelante. Sinod entintó esta cuestión por mucho tiempo. Estoy viendo y todavía de repente como él fue el principal entintador hasta el capítulo 170 más o menos. Ininterrumpidamente en general. Así que el loco, o sea, fue más constante en la serie que cualquier dibujante mismo. O incluso que escritor. Igual llamativo eso. Es que esta gente era más Sí. dedicada que la cresta. Sí, no muy de oficio. Yo quería dejar una reflexión final. Fantástico. Primero que me alegra mucho que hayamos leído Cuatro Fantásticos. Y sobre todo que les haya gustado. Porque igual es una lectura vieja, puede que de repente no haya sido como que los ritmos que tenía o el tipo de diálogo puede aburrir un poco, pero por lo que se ve sigue manteniéndose súper bien, muy fresca. Y que, bueno que les gustó, como les decía, y que ojalá quienes nos vayan a escuchar se animen también a leer los Cuatro Fantásticos, los de Lee Kirby o de cualquier otro autor relevante. Por si encuentran que esto es como muy viejo, pueden saltar a otro. Pero que ojalá se animen a acercarse más a estos personajes, porque siempre siento que son, pese a ser uno de los más icónicos de Marvel, son también uno de los que más se ignoran y que han tenido como pocas oportunidades en general de brillar. Así que, como decía, ojalá se animen a acercarse más a ellos, que más gente los conozca, los lea, los disfrute porque tienen muchísimo que ofrecer. Y
Bueno, dando cerro por el tema, ahora pasando a la lectura de la próxima semana. ¿Quién le toca? A mí me toca recomendar y voy a aprovechar la oportunidad de que me contacté con Miguel Ángel Ferrada hace unas cuantas semanas ya, preguntándole si podía él aportarnos la versión digital de Mortis Eterno Retorno para que la podamos leer todos y comentarla aquí. Y yo creo que todos la Justo tenemos. la semana pasada me volvió a contactar y me pasó el archivo. Así que nosotros vamos a leerla y comentarla. Este es un cómic de ¿qué año exactamente? 2014. Tal vez anterior, pero fue Un publicado por poquito ese antes. año. Yo tengo una autografía O y sea, un publicado en cómic. papel creo que es por esa época, por 2014. 2011 la segunda edición, dice aquí. Más viejo todavía. Bueno, es como de lo bien o mal llamado, según a quien le preguntes, boom de la historieta chilena, que fue alrededor del 2010-2011, donde empezaron a salir más cómics, más autores, más editoriales, y que fue un hito importante dentro de esa época. Así que espero que sea una conversación entretenida, porque a mí me parece que es un cómic muy interesante, muy atractivo de discutir. Y se está volviendo a publicar, pues, incluso ahora en Estados Unidos. Y claro, justamente hay Con Virus. Bueno, como bien dice el nombre del cómic, el subtítulo, Eterno Retorno de Mortis. Tal vez vuelva en forma de revista, aún está por verse. Y también está saliendo publicado en Estados Unidos, algo muy destacable. Que creo que es Heavy Metal la que es dueña de Sí, Virus. sí, o sea, creo que es como una nueva, Como un un imprint. sello, claro, un sello editorial que sacaron donde están saliendo publicados. Pero bueno, ahí vamos a ahondar en todos esos detalles la próxima semana. Perfecto. Ya cabrón, no está fantasma, así que cerramos así nomás. Buenas noches a todos, qué bueno que fue un número tan grande esta vez. Y nos vemos con Mortis la próxima semana. Nos vemos, chicos, que estén Nos súper bien. Chao, escuchamos gente, la descansen, próxima. cuídense. Estamos hablando. Adiós. Chau, chau. Chao.